Bueno, pues nada, muchas gracias. Bueno, a la Fundación FIDAS, un segundo, que hace un poco de ruido de la calle, a la Fundación FIDAS por invitarme a participar en esta jornada y también a Bioeconómica, Sebastián, por organizarla. Y bueno, lo dicho, mi idea aquí es un poco hablaros sobre la certificación WELL. Explicaros un poco en qué consiste esta certificación que está enfocada a mejorar el impacto de los edificios sobre la salud y el bienestar de las personas. Antes de nada, bueno, antes ya me presentasteis, simplemente comentar muy rápidamente que ITG es el Instituto Tecnológico de Galicia, somos el partner local de la certificación WELL en España y además pues somos un centro tecnológico nacional ubicados en A Coruña y que tenemos pues una amplia trayectoria en construcción sostenible, no solamente por el tema de WELL, sino también por ser el organismo certificador de BREEAM en España desde 2009, por ejemplo. Pero bueno, dicho esto, vamos a centrarnos un poco en la certificación, ¿no? Y partimos de esta premisa que, bueno, yo creo que ya todos habremos escuchado más de una y dos veces, ¿no? Del mucho tiempo que pasamos al día en espacios cerrados, en torno al 80 al 90% de nuestro tiempo. Desde luego en el norte pues pasamos un poquito más que por ahí por el sur, seguramente. Pero bueno, lo que está claro es que pasamos una gran cantidad de tiempo en espacios cerrados y estos espacios tienen un impacto en nuestra salud. De hecho, si miramos esta gráfica de los elementos que determinan nuestro estado de salud, pues tal vez sea un poco sorprendente. A mí me resultó sorprendente la primera vez que lo vi, porque bueno, vemos que elementos como el estilo de vida, ¿no? Hacer deporte y demás, pues tiene una importancia significativa. El acceso a una sanidad de calidad, pues también. La genética tiene una parte más pequeña, que eso seguramente a muchos nos ha sorprendido cuando lo hemos visto la primera vez. Y vemos que el elemento principal que determina nuestra salud es el ambiente físico y social en el que vivimos. Bueno, físico y social, lógicamente, no los dos, pero eh, es una cuestión, es un dato muy potente que nos hace ver que realmente el entorno en el que vivimos determina en gran medida nuestra salud, ¿no? Nuestro nivel de salud y de bienestar. Esto se conoce como factores sociales determinantes de la salud. Y bueno, eso es básicamente lo que comentábamos, ¿no? Que las condiciones económicas y sociales influyen en la salud de las personas y de las comunidades. Por lo tanto, los edificios donde vivimos, trabajamos, aprendemos, etcétera, tienen un impacto profundo en nuestra salud, en nuestro bienestar y también en nuestra productividad cuando hablemos de espacios de trabajo, ¿no? En este marco, cabe hablar también de la cuestión ambiental, ¿no? De la cuestión climática. Es decir, muchas veces hablamos del clima o de la sostenibilidad de una forma, bueno, un poco ajena, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Pues como que el cambio climático pues, puede provocar sequías, puede provocar incendios, todo tipo de fenómenos extremos meteorológicos, pero tal vez no siempre vinculamos de una forma directa en el corto plazo eso con impactos también en la salud de las personas. Y yo creo que es algo importante a tener claro, es decir, el impacto del cambio climático, el impacto del clima, supone un impacto para la biodiversidad, para el medio ambiente, etcétera. El ser humano tiene una gran capacidad de adaptación, pero también significa daños para la salud de las personas, tanto para la salud física como para la salud mental, especialmente, lógicamente, para la salud de los más débiles o más desfavorecidos. Por tanto, esto es una cuestión importante a tener en cuenta porque cuando hablamos de salud y cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos en gran medida de temas comunes, ¿no? Y en este contexto se crea en 2014 la certificación WELL. Y básicamente WELL es un certificado para edificios, carácter voluntario, ¿no? La certificación va más allá de cualquier normativa que pueda haber, es decir, trasciende un poco esos elementos y se centra en tres aspectos principales. El primero de ellos es la temática que toca. Y la temática es la salud y el bienestar de las personas. Básicamente introduce una serie de medidas
que están basadas en la evidencia. Esto es importante porque son el resultado de estudios científicos realizados durante casi 7 años antes de lanzar la primera versión del certificado. Hay un consenso científico amplio detrás de cada medida que, bueno, que justifica la existencia de dicha medida, ¿no? Y todas ellas están pensadas para mejorar la salud y el bienestar de los usuarios del edificio. La otra característica principal es que está basado en el rendimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no nos van a pedir tanto, no nos van a decir tanto lo que tenemos que hacer, sino que nos van a decir más bien lo que tenemos que conseguir. ¿Y esto cuál es el matiz? Bueno, si hablamos de calidad del aire, por ejemplo, pues no será el mismo sistema de ventilación que tendremos que tener en un edificio ubicado en el centro de una gran ciudad que en un edificio ubicado bueno, en una zona más rural, por ejemplo, o más alejado de focos de contaminación, ¿no? Eso lo podemos entender. En el primer caso necesitaremos un sistema de filtrado seguramente importante y en el segundo caso pues podremos ventilar prácticamente abriendo las ventanas, ¿no? Como quien dice. Por tanto, el hecho de que esté basado en el rendimiento implica que hay una parte de la certificación, es decir, que depende de que se realice una serie de pruebas in situ. Es decir, medimos el resultado, no tanto la estrategia concreta. Y la tercera cuestión es que es necesaria una recertificación. Es decir, que el trabajo, digamos, no termina cuando se certifica el edificio, sino que hay que mantener esa certificación en el tiempo y cada 3 años se debe someter a un proceso de recertificación el edificio. WELL se compone de 10 categorías, se conocen como conceptos, y cada una de esas categorías pues, tiene un número variado, no vamos a entrar a ese nivel de detalle ahora, pero de medidas, ¿no? a implementar. Algunas de estas medidas son obligatorias, se llaman precondiciones, y otras son opcionales, se llaman optimizaciones. Las precondiciones hay que hacerlas siempre, son obligatorias y no dan puntos, y las optimizaciones sí que dan puntos. Entonces, en función de cuántas más hagamos, pues tendremos una puntuación total del edificio mayor o menor. ¿Qué tipo de estrategias se tienen en cuenta, ¿no? en la certificación? Por ser un poco así genéricos, ¿no? Y seguramente un poco, bueno, son todas cosas que son evidentes tal vez. Pues fomentar la iluminación natural. La iluminación natural no solamente por la calidad de esa iluminación, sino también por las vistas que llevan aparejadas, ¿no? Y el bienestar que nos transmite. Hoy justo, yo estoy ahora en Madrid, en un hotel, y al llegar me preguntaron si prefería una habitación que diera a la calle o una que diera al interior, ¿no? O sea, como vendiéndome que la que daba a la calle, pues que tenía mejores vistas, pero que la otra había menos ruido. Bueno, claro, yo elegí la de la calle, ¿no? Porque es que al final no tiene nada que ver, sobre todo si vas a estar un rato ahí metido en una habitación, el nivel de bienestar que supone, pues por lo menos mirar hacia afuera y ver algo, que no ver una pared a 2 metros, ¿no? Entonces no es solamente una cuestión de iluminación, sino también una cuestión de vistas, ¿no? También, evidentemente, cuando hablamos de luz natural, hablamos de protecciones solares, ¿no? Hay veces que la luz natural es excesiva y hay que poder controlarla. Del mismo modo que hablamos de luz natural, necesitaremos también una buena iluminación artificial. No nos centraremos tanto en aspectos de eficiencia energética, que también son importantes, obviamente, como en cuestiones de calidad de esa iluminación. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestros ojos sirven para más cosas que para ver y porque tenemos una cosa que se llaman ritmos circadianos, que básicamente es una especie de reloj biológico que va vinculado a la salida y a la puesta del sol y que una inadecuada iluminación puede contribuir a desincronizar estos ritmos y provocarnos problemas de sueño, problemas de diferentes tipos, ¿no? Otra cuestión, pues en el ámbito de oficinas, por ejemplo, de centros de estudios, etcétera, pues tendrá que ver con la ergonomía y con el tipo de sillas, mesas, etcétera, con los que contamos. Ya lo hemos hablado también, la calidad del aire, ¿no? Un elemento clave, muy importante y que por supuesto, pues debe ser una de las prioridades en los edificios. Simplemente como curiosidad, esto es un dato que también puede parecer un poco contraintuitivo, en el interior de los edificios
el aire tiende a estar entre 3 y 5 veces más contaminado que en el exterior inmediato, ¿no? Esto suele deberse a dos motivos principales, bueno, a uno, básicamente, que es que ventilamos inadecuadamente o insuficientemente los edificios. Y hay mucha contaminación que proviene de la calle, pero hay mucha contaminación que generamos nosotros mismos dentro del edificio, como por ejemplo con productos químicos de limpieza, etcétera, o otros que no los generamos nosotros, pero que sí que se almacenan, como puede ser el caso del radón, ¿no? El radón proviene del subsuelo, pero en el momento en que encuentra un lugar mal ventilado, pues tiende a almacenarse allí, ¿no? Y es un contaminante, bueno, muy peligroso. Es la primera causa de cáncer de pulmón entre personas no fumadoras en España. Introducir la naturaleza, digamos, en el edificio de una forma o de otra. Este término se llama biofilia. Fomentar el uso de las escaleras, pues también mediante un buen diseño, una buena ubicación de las mismas, fomentará un cierto ejercicio físico, ¿no? Mayor, ¿no? Por seguir con el libro del hotel, que, no sé, suele pasar, o a mí me pasa mucho, que llegas a los hoteles y nunca ves las escaleras, solamente ves los ascensores, ¿no? Pues eso lógicamente hace que si estás en la planta 2 pues uses el ascensor también, cuando igual podías subir perfectamente andando, ¿no? Ese tipo de cosas influyen, ¿no? En nuestra salud también. Hablamos también de confort térmico. Cuando hablamos de confort térmico nos referimos a 6 factores principalmente. 2 de ellos se denominan personales, es decir, es el nivel de abrigo que llevemos, ¿no? La cantidad de ropa que nos pongamos y la tasa metabólica que tengamos, que se depende mucho de la actividad que estemos realizando y también de cada uno mismo, ¿no? Por decirlo así. Pero eso no se puede controlar tanto, por decirlo de alguna manera, pero existen 4 factores ambientales que sí que se pueden controlar, como es la temperatura de bulbo seco o temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire y la temperatura radiante. Que jugando con esos 4 factores podemos garantizar o podemos conseguir un nivel de confort térmico adecuado para la totalidad o la práctica totalidad de los usuarios. Podemos hablar también incluso de cuestiones ajenas al propio edificio, como es la alimentación. Si tenemos una máquina de vending en nuestra oficina, pues tendremos a usarla, ¿no? Si tenemos hambre. Y si dentro hay cosas más saludables o menos, pues será lo que terminemos picando ahí entre horas. Entonces, fomentar que la elección más sencilla sea una elección saludable, pues es otra cuestión importante. Bueno, de los materiales ya se ha hablado en esta jornada y poco más se puede añadir, pero bueno, evidentemente teniendo en cuenta el impacto de los materiales sobre la salud de las personas, teniendo en cuenta su ciclo de vida completo, no solamente el impacto inmediato que tiene sobre yo, usuario de una vivienda o una oficina, etcétera, sino de todas las personas que se ven bueno, impactadas, digamos, por ese ciclo de vida de ese producto, ¿no? A lo largo de su ciclo de vida. Y también otro tipo de estrategias, pues en favor de la salud y el bienestar, pues por ejemplo en el marco de empresas, ¿no? Departamentos de recursos humanos, etcétera. Bueno, estos son un poco así en general las tipo de medidas, ¿no? Que podemos encontrar en web. Evidentemente va mucho más allá y podríamos entrar en mucho más detalle, no es el momento. Simplemente comentar que existen 2 modalidades de certificación. Bueno, antes de eso decir que estamos actualmente en la versión 2 y dentro de la versión 2 hay 2 modalidades. La normal, que es ULV2, que es para edificios, por ejemplo, no sé, una oficina donde una empresa se instale y quiera certificar el edificio. Y la modalidad versión 2 Core podría ser para un edificio, pues también de oficinas, donde sea el propietario quien certifique, pero luego vaya a alquilar, por ejemplo, esas oficinas a terceros. Entonces, digamos que es la clásica certificación núcleo envolvente, donde se certifican los espacios comunes y la envolvente del edificio. Como decía al principio, cuando hablamos de cambio climático, no podemos desvincularlo, ¿no? Del impacto sobre la salud y viceversa. Es por eso que la certificación WELL es muy frecuente encontrarla en conjunto con certificaciones de, bueno, verdes, ¿no? De sostenibilidad, como puede ser BREEAM, como puede ser LEED, que seguramente conoceréis. Es muy habitual ver este proceso de doble certificación en los edificios. ¿Cuál es el proceso de certificación de un proyecto?
Bueno, empieza con un proceso de registro, que es un proceso administrativo, por decirlo así. Después se debe trazar una estrategia e Perdona, implementar. Vieito, ¿Sí? perdona. Vieito, 3 o 4 minutillos te quedan, ¿eh? Vale, vale, sin problema. Empezamos con un proceso de registro, se establece una estrategia según la cual se define qué medidas se van a implementar y se implementan. Y luego hay un doble proceso de verificación. Un proceso de verificación documental y un proceso de verificación in situ, del que hablaremos ahora. Son los dos necesarios para obtener la certificación y, como decíamos, cada 3 años volveremos al punto intermedio de envío de documentación para conseguir recertificar el proyecto. En función de la puntuación que tengamos, tenemos 4 niveles: bronce, plata, oro, platino. Y esta inspección in situ, básicamente lo que hacemos son realizar inspecciones visuales y además también se mide la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de la iluminación artificial, el confort térmico y el confort acústico. ¿Y por qué? Ya para terminar, invertir en salud, ¿no? Bueno, los gastos típicos de una empresa serían estos que vemos aquí, ¿no? El 90% son los gastos en personal, por tanto es nuestro principal activo. Como tenemos una empresa, para una empresa es el principal activo y el principal coste también, por tanto invertir en ese coste supone también un retorno de esa inversión. Cuando no lo hacemos, pues se producen gastos que podemos evitar mejorando el nivel de bienestar. Y bueno, simplemente por terminar, un ejemplo de un proyecto: tras un año, después de la certificación, se consiguieron reducir los niveles de CO2 en un 58%, se redujo el absentismo laboral en un 19% y el presentismo bajó también en un 16%. Es decir, que esto todos son beneficios también para la empresa, ¿no? Así que nada más, simplemente termino comentando que por nuestra parte lo que hacemos desde ITG vinculado con la certificación es formación oficial. Tenemos una formación introductoria y una formación para preparar el examen que te acredita como WLAP. Realizamos estas mediciones in situ que decíamos, estas verificaciones in situ. Tenemos un servicio también de monitorización de calidad del aire interior en tiempo real y participamos en jornadas como esta, presenciales o online, de divulgación y conocimiento. Y también tenemos la nuestra propia, que es la Wellference, que la hicimos hace menos de un mes y que el año que viene volveremos a hacer. Así que por mi parte nada más, muchas gracias y espero haberme ajustado bien al tiempo.